Nicolás Bravo padecía una penosa enfermedad con muy pocas esperanzas de alivio. Él se había ido a su natal Chilpancingo, a pesar de lo que juzgaban eran sus últimos días. Claro que acepté, nos dice nuestro invitado que fue a entrevistarlo, porque así se lo pidió el director del diario del siglo XIX, Francisco Zarco, un gran personaje, Francisco Zarco, cuya plaza está, ustedes recordarán, allá en Reforma, Hidalgo. Ahí está la plaza de Francisco Zarco. Dice, claro que acepté gustosamente lo que para mí era una honrosa encomienda, y 2 días después me encontraba a bordo de una diligencia con destino a Chilpancingo. Entonces Alejandro, nuestro invitado Alejandro, el doctor Alejandro Sobarzo, tú fuiste a la diligencia. En fin, esta entrevista se dio en la diligencia. No, se dio a Chilpancingo. Se dio en la casa de don Nicolás Bravo en Chilpancingo. Ah, entonces él ya se había ido, ya se había ido, ya sí. Como jubilado de alguna manera, se había retirado. Sí, bueno, su enfermedad lo obligó a irse para allá, esa circunstancia. Oye, pero tú llegaste 3 días antes de la entrevista a Chilpancingo. Un día antes. Yo tardé 3 días en llegar a Chilpancingo, y al día siguiente fue mi entrevista. ¿Así se tomaba tanto tiempo para ir a Chilpancingo? Sí, pues cuando tenían... Bueno, estamos hablando de 1857. 54. 54. Sí. Por ejemplo, si se rompía una rueda, sí, pues ahí estaban horas. Luego, pues no viajaban de noche. Claro. ¿No? Entonces, ¿No te encontraste con bandidos en el camino? ¿No había así pandillas por ahí? ¿No era inseguro atravesar así tantos estados? Porque tú veniste del Distrito Federal. Sí. El temor, ya se había iniciado la revolución de Ayutla. Ajá. Y el temor que tenía don Francisco Zarco era que, pues dada la intranquilidad que ya comenzaba especialmente en el estado de Guerrero, sí, yo podría pues pasar algún peligro. Y bueno, entonces, a ver, platícanos, porque dices que, ¿qué pasa antes de, tú llegas a la casa de don Nicolás? Sí. Y que estaba ubicada, ¿dónde estaba ubicada esta casa? Estaba ubicada la casa frente a la iglesia de la Asunción. Ajá. Era el templo pues más conocido en Chilpancingo porque había sido teatro de importantes acontecimientos. Nada menos que ahí congregó Morelos al Congreso Nacional Constituyente. Ahí dio a conocer sus sentimientos de la nación. Fíjate. Ahí se firmó el acta. En esa misma casa. En el templo. En el templo que está enfrente. Que está enfrente. Y ahí se firmó el acta de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Oye, ya para entonces era un hombre acomodado, digo, vivía en una casa. ¿Cómo era su casa? ¿Cómo la recuerdas? Pues era una casa con su porche, como le dicen por allá, su porche, y a la entrada tenía unas macetas con algunas plantas. Sí. Entonces ahí esperé cosa de 15 minutos y una señora muy amable me hizo pasar posteriormente a la recámara donde estaba don Nicolás. Ya era una persona de edad, ¿como cuántos años tendría don Nicolás? 68. 68, bueno, pero en esa época ya era grande. Ya era grande, efectivamente. Y lo viste enfermo, viste que había manifestaciones de su enfermedad, lo viste pálido. Sí, pero a la vez él conservaba las huellas de una buena presencia. Precisamente sobre eso hablaron algunos coetáneos. Sí. Era un tipo bien parecido, don Nicolás. Sí, aquí lo estoy viendo, desde aquí sí era bien parecido. Sí. Muy varonil. Muy varonil, sí. Pero además lo que tenía era que una afabilidad
que se ponía de manifiesto desde antes de decir una Era palabra. un buen charlista, un hombre así que le gustaba, buen conversador, pues, ¿no? Le gustaba platicar. Le gustaba platicar, pero esa afabilidad que él irradiaba Sí. antes de siquiera decir una sola palabra, como decía, pues era algo que le llegaba al interlocutor. Entonces, un hombre carismático. Desde luego, Muy carismático. un hombre carismático. Y bueno, luego entraste en materia, hablaste luego en temas que a ti te importaban para que poder escribir tu libro. Desde luego, el tema medular que tocamos en la entrevista, obviamente fue la Guerra de Independencia. Claro, por supuesto. Entonces, yo le pregunté cuáles habían sido las circunstancias en que los Bravo, que eran 5 hermanos. 4 hermanos y Nicolás, que era hijo de don Leonardo, que era el que propiamente hacía cabeza entre los Bravo. Sí. Entonces, él respondió con las siguientes palabras. Debo decirle que desde el llamado libertario del cura Hidalgo, en Dolores en 1810, nosotros, casi toda la familia Bravo, así dijo, casi toda la familia Bravo, sentimos una gran simpatía por el movimiento. Desde años antes estábamos convencidos de que no solo no era lógico, sino totalmente injusto, que buena parte de nuestra riqueza se fuera a España, que para favorecer a los peninsulares se imponían a los productores agrícolas y a los fabricantes de la Nueva España una serie de limitaciones, que los más altos puestos administrativos, comenzando por el virrey, se asignaran a los peninsulares, comenzando por el virrey, y que se asignasen pues a los peninsulares todo lo importante en las diversas áreas de gobierno. Además en la milicia y en las responsabilidades eclesiásticas. No se daba pues el mismo tratamiento a los criollos y a aquellos que venían de la península, muchos de los cuales ni siquiera se quedaban en estas tierras, sino que después de hacerse algunos recursos se regresaban a España. Pero claro, ya era un hombre mayor, son 40 años casi después de la independencia, 1810, tú lo fuiste a ver casi 40 años después. Entonces, claro, él viendo todo esto a la distancia, qué interesante, porque tuviste oportunidad, has de haber sido el último entrevistador de su vida. Sin duda. Sin duda, ¿verdad? Oye, vamos a ir a un pequeño corte, si no te importa, Alejandro, y enseguida regresamos para que nos sigas hablando pues, de este personaje, Nicolás Bravo, que yo no sé si fue su papel tan importante en la independencia. ¿Por qué no se habla tanto de Nicolás Bravo? Habría que también preguntarle esto al doctor. A ti te debíamos de preguntar por qué se habla tan poquito, y ya está la calle naturalmente, pero no hay tantas biografías o tantas menciones como los demás personajes que participaron en